Seguimos hablando de la moneda estadounidense, seguimos hablando de qué va a pasar el dólar y bueno, esta preocupación que plantea, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿no? ¿Se disparará el dólar después de diciembre? Bueno, se lo vamos a preguntar a Ricardo Couchot de Leiva Hermanos. Gracias por estar acá, ¿eh? Buenos días. Bueno, el especialista, el hombre que sabe. A ver, contanos, ¿cuál es la proyección? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que manejan ustedes? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? Bueno, la realidad es que en el último tiempo y puntualmente en los últimos días se vivieron jornadas bastante congestionadas en lo que a operatoria con dólar se refiere, ¿sí? Nosotros puntualmente en las operaciones como agencia de cambio vimos un aumento muy significativo de la cantidad de gente que se acerca. Pues, por supuesto que hablamos de distintos montos, ¿sí? De montos chicos a montos grandes. Siempre sabiendo que hoy en día hay un límite de $10.000 mensuales para la compra de personas humanas, ¿sí? De ahorristas. Pero es una realidad que la cantidad de gente que se acerca se ha incrementado notoriamente. O sea, la gente tiene como ese rum o esa idea de que puede llegar a pasar algo y se vuelca el dólar. Sí, sí, y la realidad es que hasta ahora la historia económica le viene dando la razón, ¿sí? El argentino se siente tranquilo teniendo sus ahorros en dólares y hasta ahora la verdad es que es difícil decirle que está equivocado. Claro. Entonces uno entiende desde esa perspectiva que cada uno quiere cuidar lo que tiene, ¿sí? Y muchas veces el dólar termina siendo el mejor camino para hacerlo. Ahora, más allá de esa sensación que puede tener la gente, y como vos decís que la historia económica, por lo menos de los últimos tiempos, no la contradice, ustedes como especialistas en el tema, ¿qué creen que puede llegar a pasar? No, nosotros vemos una realidad en la que hay mucha presión sobre el tipo de cambio. Al haberse establecido estas restricciones para compra de dólares, la realidad es que esa demanda, es decir, esa gente que quiere seguir comprando a pesar de la restricción, se canaliza a través de otros medios. Siempre hablando de la formalidad, ¿sí? Hay distintos tipos de cambio. Hoy en día vemos, de hecho, una especie de desdoblamiento cambiario. Tenemos un dólar mayorista, ¿sí? En torno a los 58 pesos con 50, 58 con 60. Un dólar minorista, que es al que accedemos las personas normalmente, en torno a los 60, 61, 62 pesos. Un dólar MEP o dólar bolsa, que es una operatoria bursátil a través de la cual se pueden comprar o vender dólares, que ya está en torno a los 73 pesos, ¿sí? Y un dólar que se llama contado con liquidación, que es con liquidación en el exterior, en torno a los 76 o 77 pesos. Para ¿sí? los que no entendemos absolutamente nada de este tipo de operaciones y de este tipo de cuestiones, ¿por qué esa brecha tan grande entre un dólar minorista, por ejemplo, y el llamado dólar MEP, que es el que habitualmente solemos dar la cotización aquí cuando damos la placa de Leiva Hermanos? Exacto. ¿Por qué la brecha? Por una cuestión de oferta y demanda. Hoy en día, como les comentaba recién, las personas jurídicas, o sea, las empresas, no pueden acceder a $1 para atesoramiento, es decir, para resguardar el capital sobrante que tienen o su capital de trabajo, ¿sí? Esa demanda se puede canalizar a través del dólar MEP. Bien. ¿Sí? Al haber una oferta, es decir, gente que quiere vender restringida de ese producto que es el dólar MEP, el precio sube, ¿sí? Entonces por eso se dan este tipo de brechas, ¿sí? Y la realidad indica, a lo largo del tiempo también, es que cada vez que ha habido una especie de desdoblamiento, el dólar oficial termina acercándose a ese dólar, ¿sí? Al precio que el mercado considera como un precio más real. En la proyección que nosotros damos a diciembre, también a través de la placa de Leiva Hermanos, entre el dólar MEP y el dólar proyección a diciembre no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Hoy el dólar MEP está en torno a los 74 o 75. ¿Y la proyección es? Ya está el dólar a futuro, a diciembre, que es la posición que se negocia a la de diciembre en el mercado de futuros, está en torno a los 77,50. Está más alta inclusive. Bien. ¿Sí? ¿Cuál sería el consejo, la sugerencia que ustedes le hacen al ahorrista común? No, nosotros siempre siendo muy conservadores en los consejos, como hablábamos un poco al principio y sabiendo que siempre la realidad termina dándole la razón a quien apuesta al dólar. En Argentina, sobre todo en estos procesos de recambio, digamos, político, de transición también, que siempre sería bueno que sea ordenada y consensuada en algunos puntos, realmente el consejo es estar lo más dolarizado que se pueda, ¿sí? La realidad es que hay tasas de interés altas en pesos, ¿sí? Pero una tasa del 5% mensual
no sirve de mucho si el dólar sube un 10% en 2 días. O sea que entre ¿sí? un plazo fijo y comprar dólares. Sí, siempre lo más conveniente es diversificar, ¿sí? Pero Bien. Hoy en día y de cara a las Claro, elecciones, nosotros creemos que ser conservador hoy, ¿sí? Es estar en dólares. Ser conservador también implica dejar de querer ganar, sino conservar lo que se tiene. Bien. ¿sí? Muchas veces se deja de ganar, pero para cuidar lo que se tiene. Bien, y en relación específicamente a lo que planteaba Alberto Fernández, ¿no? Bueno, esperemos, dice, vamos a llevarle tranquilidad a los argentinos, esperemos que después de diciembre no se, no se dispare el dólar. ¿Qué variables o qué medidas debería tomar el gobierno nacional actual? Supongamos que hay un cambio de gobierno para que ese dólar no se dispare. ¿Qué puede llegar a hacer el gobierno para que ese dólar no se dispare? En la actualidad, Sí. básicamente lo que está haciendo es vender reservas del Banco Central, ¿sí? En dosis no muy grandes, es cierto, pero en algunos momentos es casi el único vendedor. Entonces, hoy en día, de hecho, algo lo está sosteniendo, ¿sí? El actual gobierno. Seguramente no sea la idea de este gobierno incrementar la cantidad de reservas a destinar para eso, para sostener el dólar. Sí hay que tener en cuenta que hay vencimientos de deuda que van venciendo, que van cayendo, ¿sí? Ayer las reservas bajaron 563 millones de dólares, de los cuales supuestamente 503 millones eran de un pago de deuda del día de hoy, ¿sí? Esas son las variables a observar, ¿sí? Todo lo que son las reservas internacionales, que desde agosto hasta hoy cayeron en torno a un 30%, que es muchísimo, ¿sí? Cayeron en torno a los 20.000 millones de dólares, ¿sí? Esas son las variables críticas que hay que observar, monitorear, cuidar y a las que hay que prestar atención, ¿sí? Tanto el gobierno saliente como el entrante, sea cual fuere. Sea cual fuera el signo político. Ricardo Coucho, de Ley Hermanos, muchísimas gracias por Gracias esta a ustedes. visita y estas explicaciones aquí en Telediario.